Fatality. Saben ustedes, amigos y amigas, que en un momento como este, es como palo si boga y palo si no boga. Pero de todas maneras también es un momento apremiante donde las medidas sanitarias deben llegar a tiempo y cubrir la mayor población posible, ¿no? Pues ocurre que mucha gente ayer en la tarde ya estaba dándole piña al presidente porque se entendía que las medidas debieron tomarse antes, que estábamos tardíos en eso. Y otros entienden que obviamente que era un poco difícil anunciar las medidas porque hay que ponerse de acuerdo con una serie de sectores. Entonces, la pregunta es, para el debate, ¿las medidas que anunció el presidente estuvieron a tiempo o tan tardía? Diga usted. Bueno. Lo que sucede es que se ven tardía porque obviamente ya lo del coronavirus ya tiene un buen tiempo, pero lamentablemente recordemos que en febrero tuvimos una situación con las elecciones donde ahora tuvimos que repetirlas. Y entre una cosa y otra, señores, el presidente no podía hablar antes de las elecciones. Como quiera que sea, había muchas cosas que no se podían cerrar todavía. Y como tú dices, muchas cosas, sectores también con los que él tenía que ponerse de acuerdo. Yo creo que ahora era el momento. Las elecciones se hicieron el domingo. Ya ahora esta semana él habló, se tomaron las medidas. De por sí, como quiera, el dominicano ya estaba tomando sus medidas propias. Con lo que uno ha escuchado, con las cosas que la gente indica, los expertos indican. Con lo de las manitas limpias y todo eso. Pero yo entiendo que ahora era el momento de que el presidente tenía que hablarlo, lamentablemente por la situación por la que estaba pasando el país con el asunto de las elecciones. Yo creo que eso fue lo que retrasó el hecho de que el presidente tomara medidas antes. Pero tú entiendes que la medida fue tomada a tiempo o la estamos en el momento que se pudo, en el momento indicado ya para el país, lamentablemente. Para ti, ok. Bien, diga usted, Philly, para usted, ¿el gobierno tomó las medidas a tiempo o como que se tardó un chin? Había un protocolo que había que cumplir. Además, es como cuando tú estás en un examen. En el caso mío, que yo nunca fui, tú sabes, muy callado. Tú nunca fuiste estudiante, es cierto. No, es cierto. ¿Cómo así? ¿Tú? No, te estoy dando la razón. Eso es bruto. Adiós, pero todo respeto. Hay razones que tú no la quieres. Eso es medio retardado, ¿tú entiendes? No, ahora va tú a lamber. Ahora estás tú lambiéndole a Philly. Eso es lamber, sí me retardado. No, eso es lamber. Pero fíjate, con lo bruto que fuiste, como que no, pero ven acá. Yo a los 6 meses me graduado de la institución, era profesor de la misma institución, así que tranquilo. Dele. Guardo con calma. Mira, pues entonces, como yo nunca fui así, yo esperaba que el otro tuviera la mitad del examen para yo ir chequeando, para ver si va bien. Así mismo hizo Danilo. Él esperó allá, él vio, en Japón funcionó tal vaina y lo anotaba. Sí. Mira, en Brasil hicieron tal vaina y él anotaba. Entonces vino de allá para acá, con su vaina ya aprendía. Bueno, era lo voy a matar, dijo él. Yo voy a matar, y lo hizo paulatino. Ok, tú entiendes que el presidente hizo lo mismo que fue que copió. No copió, no. Que nuestro presidente es un copión, que no es original. Que no puede no tenemos el presidente que merecemos. Dice Philly. Es lo que tú dices. El presidente es lindo. Que hizo copy-paste, tú dices. No un copy-paste, pero chequeó la vaina. Pero las medidas fueron tomadas a tiempo o no, según tú. ¿Para qué? Ya todo el mundo sabía, ya todo el mundo. Tú entiendes que se tardó entonces. No, porque ya lo del 65, lo que tenía el 65 ya lo despacharon. Está bien, pero mi pregunta es. Tardoso. Llegó tarde. Era más fácil. Dele. Sí, la tardanza no es una cosa que digan de que 2 semanas, estamos hablando de días, pero por ejemplo la mayoría de las medidas que se tomaron ayer se pudieron haber tomado antes y causaba si no le causaba daño ni a las elecciones ni nada de eso. Cerrar las universidades no le causaba daño a las elecciones. Las medidas de los colegios no le causaba daño a las elecciones. Sí. Muchas de las medidas que se tomaron se pudieron haber tomado la semana pasada. No, ya lo colegios. Es decir, ni había que tirar mucho cálculo. Cosas que sí el gobierno tenía que tirar cálculo era el tema de cómo iba a resolver, cómo iba a compensar a las empresas. Eso sí, pero hay medidas que estaban tarde. Por ejemplo, ayer yo tenía miles de mensajes de universitarios por todo el mundo pidiendo que alguien dijera algo por los universitarios porque solamente se estaban tomando medidas para los colegios. Entonces, eso lo pudieron haber tomado desde el principio. Okay. Entonces, hay medidas que sí, que se toman su tiempo. Por ejemplo, eso de tú decir que yo voy a compensar a las empresas con el tema de los impuestos, yo voy a compensar esto. Pero las medidas de aislamiento social se pudieron haber tomado muchos días antes. Pero oye, lo que sucede, hasta este momento es que se está admitiendo que ya hay que tomar una alerta mayor en el país antes de
se supone que la cosa estaba más suave, que quizás parecía un caso que pudiera ser. Entonces, si lo hacían antes de las elecciones, la gente entraba en pánico. Sí, nada más fue un ¿cuánto fue por ciento? Un 30% fue que fue a votar. Con todo y eso, imagínate que se haya creado un pánico antes de. O sea, no iba a salir nadie, iba a votar dos gente. Entonces eso es lo que pasa. Tú podías decir, ok, cerramos los sitios nocturnos sin decir que hay que seguir. Quizás los sitios nocturnos pudieron haberse cerrado. Eso lo pudieron haber cerrado y cerrar las universidades. Nada Eso es lo que te digo. De acuerdo. Eso no afecta. Sacarle la política a esta situación es como tú tirar 2 camiones de arena que están ligadas entre prietica y blanquita y tú decís, ponme la blanquita. No hay forma. Si usted dice, Estados Unidos, Italia, señores, nosotros teníamos 10 casos reportados y teníamos unas elecciones a jarro ahí. Como que jarro, sí. Recuerden ustedes que mucha gente de la oposición acusó al gobierno de haber asustado a los votantes sin tomar las medidas. Por eso le estoy diciendo, la condición política aquí va a dañar todo. Primero, no es verdad que tú cierras una frontera de la noche a la mañana, porque la gente está pensando en ti y en mí que trabajamos en otra cosa. Hay unos acuerdos comerciales, hay unos productos que tú tienes que tomar medidas. No es que no lo vas a hacer, como las universidades. La gente olvida que no es la escuela pública, son empresas privadas, que incluso la primera medida que se tomó para eliminar las clases, suspenderla desde el viernes, había universidades que dijeron que no. Y luego fue que la acataron, pero al principio dijeron que no, que ellos iban a dar clase el viernes. Entonces, es muy sencillo tú pensar, no debió hacerlo. 30% fue a votar. Si tú declaras aislamiento, ¿quién va a salir de su casa? Nadie. Pero tú estás mandando a la gente para su casa. ¿Cómo tú? Y no solo, estamos hablando del día de la votación, pensemos en los 3 días previo a la votación, que son elementales para los partidos políticos. Movilización, logística, delegado, igual para la Junta. ¿Cómo tú mandas a aislar a una gente que tiene que mandarlo a la calle en un proceso? Entonces tenemos que evaluar la cantidad de casos que teníamos y unas elecciones que eran de cristal. Esas elecciones no se le podía topar, ya veníamos de un proceso fallido de asumir. Eso tenía que salir perfecto. Y aún así la gente se quejó, aún así la gente acusó de que el gobierno atemorizó a los votantes y que por eso la gente no fue. Ya la gente había tomado medidas e igual la abstención aquí es de un 50%, se cedió un 20% por la situación del coronavirus. Pero si toman esa medida, hubiese sacado el que ganó 3 votos y el que perdió 1, porque la gente no iba a ir a votar. Para mí fueron totalmente acertadas. En el caso que más nos afecta a nosotros, por ejemplo, yo tenía un show el martes, ayer. Muchas cosas se dejaron a la conciencia del que lo estaba haciendo. Pues yo decía, si el gobierno no... Yo lo cancelé, fue ayer en la mañana, antes de que Abel dijera lo... Me tumbaste ese picoteo. La cuestión de Santiago, porque yo decía, ve acá, es que también, si todo el mundo tiene los negocios abiertos, digo, si la discoteca donde la gente baila y se pega, están abiertos, si yo estaría cometiendo un exceso. Entonces, porque veo que el gobierno no está haciendo nada. Al final yo dije, bueno, como Danilo va a hablar a las 8, yo sé que va a mandar a cerrarlo. Y cancelé el evento. Pero imagínate que Danilo hubiese dicho, yo hablo el miércoles. La gente sigue igual. Entonces, o cada quien hace sus cosas según le parece. Si todo lo estamos mirando desde el punto de vista de las elecciones, pero hay muchas cosas que seguían funcionando igual y no debieron funcionar. Bien, vámonos con el público, señores, por favor. Comunícate con nosotros al Mañanero en el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos, 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional, 1-833-867-1057. Mañanero, buenos días. ¿Las medidas que tomó el presidente anoche fueron a tiempo o él se tardó un chin? Mañanero, buen día. ¡Hey, Mañanero! Buen día. Aquí está el chispero Manolo, mi hermano. Ey, el mejor. Llegó más rápido que el pagaré de un tanque de gas que cogí fiado los otros días. Oh, Margo. Y entonces, Chipero, ¿Qué te parece las medidas? Mañanero, buen día. Gracias, Chipero. Buen día. Buenos días. Adelante. Nagüero, que no se te olvide la boda. Nada más recordándotelo. Pero con relación al tema de la medida del presidente Danilo Medina, yo entiendo que a raíz de la situación que se vivió a nivel mundial, esas medidas debieron de ser tomadas antes.
si era necesario mover o posponer las elecciones de nuevo, lo se hacía, porque realmente hay que preservar primero la salud y la ciudadanía, porque eso es más importante que unas elecciones. Ok. Bien, O sea, gracias. ¿Está bien? Está bien, gracias, amor. Ok. Mañanero, buen día. Mañanero, buenos días. Bueno, tú tienes traje para esa boda. Buenos días. Buen día, adelante. Es como dice Pili. Danilo retuiteó. Y yo lo que estoy pensando, ¿cómo yo le digo a Calibrín que él no va a poder calibrar el motor por 15 días? Mañanero, buenos días. Después no sé qué. Tú ves, porque tú ves que este país es un relajo. Después no sé qué, Es un relajo. Porque que eso es. Mañanero, buen día. Todo tiene su momento. Dele. ¿Cuánta gente sin desayunar? Dele, hermano. Hermano, lo que pasa es que en este país vemos personas que tenemos que esperar que el presidente hable obligado. Como ciudadanos debemos adoptar medidas y cuidarnos también, y no dejárselo todo al gobierno. Ninguno de nosotros quisiéramos estar en ese zapato que está el presidente ahora mismo. También, las medidas fueron un poquito tardías, pero son las circunstancias. Gracias. Okay. Gracias. Mañanero, buenos días. Buen día. Buen día, adelante. Dos cosas. Dele. Primero, para mí, las medidas fueron acorde a las circunstancias que estamos viviendo en el momento. O sea, no se necesitaba cerrar fronteras si no hay casos cercanos, tantos como para hacerlo. O sea, se supone que hay un protocolo que hay que seguir para completar ese tipo de medidas. Y segundo, no es necesario que el presidente, que ninguna institución prohíba la apertura de clubes, de bares. La gente que tiene que cuidarse yo mismo. O sea, yo tengo que esperar que Danilo me diga a mí que no vaya a una discoteca para yo cuidar a mi familia. También tenemos que pensar eso. Bien. Mañanero, buenos días. Buen día, equipo. Buenos días, adelante. ¿Las medidas del presidente fueron a tiempo o están un poco tarde? Bueno, yo estoy con el Nagüero, fueron a tiempo. Tengo que agregar algo. El presidente tiene que pensar un poquito en lo pobre, tiene que reivindicarse, como dice, porque, por ejemplo, fíjate, el presidente de El Salvador, él tomó unas medidas, pero también él está pensando en el que trabaja el día a día, el que no tiene un empleo seguro. ¿Tú me entiendes, Manolo? Que no va a poder salir a la calle con el miedo a infectarse. Entonces, no va a poder llevar el pan de cada día a su casa, ¿me entiendes? Yo creo que el presidente tiene que reivindicarse y ¿tú me entiendes? Pero estuvo bien la medida. Está bien, gracias. Mañanero, buenos días. Buen día, mañanero. Buen día, adelante. Yo estoy de acuerdo totalmente con el Nagüero. Y a Ariel le voy a decir, como dijo el oyente anterior, hay sitios que no hay que esperar que el gobierno lo cierre para usted dejar de ir, cuidarse. Yo generalmente usaba el metro para ir a mi trabajo porque me salía más económico que ir en mi vehículo. Desde que empezó este asunto yo cogí mi vehículo y el metro lo solté en banda. Usted no tiene que esperar que el gobierno le diga no vaya a tal sitio para que usted se cuide. Ya las universidades y los colegios sí tienen que esperar porque usted va a perder clases si no va. Pero a una discoteca usted no pierde nada si usted deja de ir para cuidarse. Gracias, Mañanero, buenos días. Sí, pero ¿y el dueño Mañanero, buen día. Sí, buen día, hermano. Buen día, adelante. Ábrele, paga al empleado. Mañanero, buen día. Dele. ¿Sabes qué? Eso es cafecito un cacharrado, ¿verdad? Ok. Vamos, próxima llamada. Por eso hay que... El mal comido no piensa, mi amor. Señores, pero eso es que hay que prohibirle a la gente lo obvio. Porque recuérdense que nosotros Mi tenemos amor, una población que no además- es fácil gobernarlo. además hay algo lógico. Esto no es fácil gobernarlo. No. A Yo esa población llevo que tú mandas para su casa. Sí, y a esa decirle gente hay que llevarlo. Que se quede en su casa. Yo llevo colgada del alma La cualquier gente presidente. habla por su cerebro. Es que ayuden, señores. No es fácil diciendo. gobernar este país. Además hay una cosa, no puede ser que retuitee las medidas, porque las medidas son las mismas para todos los países. O sea, Mañanero, buen cerrar día. cosas es lo mismo. Mañanero, buenos días. Buenos días desde Suecia. Sí, mira, Dele. yo considero que desde mi punto de vista las medidas fueron un poquito tardías, porque él podía, por ejemplo, suspender los vuelos desde Italia y desde España. ¿Por qué esperar tanto? Y no tenía por qué necesariamente impedir la circulación en el país, ¿me entiendes? Y eso no afectaba en nada a las elecciones. Bien. Lo que pasa es que como quiera también la gente se va a quejar, pero las medidas son acertadas a pesar de todo. Pero yo creo que hubieron cosas, como dice Ariel, que pudieron hacer mucho antes. Bien, gracias. Últimas llamadas. Mañanero, buenos días. Buen día. Buen día. Adelante. Gracias por el programa, muy bueno. Pero yo hubiera tomado la medida, ahora mismo como está la cosa,
es malo como quiera lo que diga o no diga, porque ya el pueblo está alto de ese gobierno. Entonces, si lo decía antes, se quejaban. Si lo dicen después, también. O sea, que lamentablemente no importa. Lo que la gente tiene es que ya eso lo sabe todo el mundo por las redes, lo que tiene que hacer, lo que uno tiene que hacer. Que todo el mundo sabe lo que tiene que cuidar. Bien, pero yo quiero decir algo. ¿Cómo es posible que un país diga, ojalá ellos entiendan, lo que tienen 3 pesos de cerebro, entiendan esto que voy a decir, que yo no entiendo? ¿Cómo es posible que un país diga que está harto de un gobierno y el 70% no vota? Si vamos a mayoría, entonces la mayoría está diciendo que no debemos hacer elecciones. Exacto. ¿Cómo hacemos? Contradicciones. Es una cosa que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que un país que dice que el gobierno no sirve, que debemos cambiarlo, el 70% no vota? ¿Cómo lo cambiamos si no votamos? Tienes que votar. Milagro. Imbéciles, espero que tú entiendas y no digas, este es un bocina del gobierno y está diciendo que... Mi amor, si no votaste, tú no tienes derecho a decir nada. Porque tú debiste ir a votar por lo que tú entendías que debemos cambiar. Y tú no puedes cambiar el gobierno quedándote en tu casa. ¿O cómo lo vas a hacer? Con las armas. Es que yo no entiendo todavía cómo es posible que la mayoría no votara. Si no vota la mayoría, estamos diciendo, no debemos hacer elecciones. Ok, no hagamos elecciones. ¿Qué vamos a hacer? Pero la Plaza de la Bandera estaba llena de más de un 50%. ¿Cómo que la mayoría no vota? Entonces, ¿cómo se cambia un gobierno? Explíqueme cómo se cambia. Con revolución es que se cambia. Ya, eso no se usa. No, con tu voto. Miren, yo no entiendo el esto. uno pensar en medidas inmediatas. Lo que pasa es que para nosotros es muy fácil, porque nosotros, principalmente, nosotros hacemos radio, y el que nos escucha tiene un trabajo de 8 a 5, él tiene un trabajo hasta las 3. Señores, desde el punto de vista de nosotros, es fácil pensar, porque nosotros pensamos en lo que queremos. Usted no sabe el recuento que hay que hacer de ciudadanos norteamericanos que están aquí para tú cerrar el aeropuerto. Y de los dominicanos que están quedados allá. Que entonces, la gente no piensa. O sea, tú dices, cierren los aeropuertos. Cierren los aeropuertos, una empresa privada que tiene 25,000 personas en un sitio que hay que moverlo porque tú no lo puedes atrapado. Claro. Está bien, tú dejas una gente aquí atrapado. ¿Dónde él va a estar? ¿Dónde se le acaba el dinero? ¿Cuál medida hay que tomar? Yo entiendo a mucha gente que dice, lo que hay que hacer es cerrar todo. Okay. Sí, yo también lo pienso. Pero si yo estuviese a cargo de cerrar una frontera, yo tengo que ver cuáles suministros están pasando por la frontera, cuántas empresas vendieron que tienen que salir y otras que vienen, porque eso a mí no me toca. Yo estoy hablando de lo que yo quiero. Pero yo no manejo esa parte. Y otra cosa importante, Nagüero, o sea, no es fácil, para mucha gente le era fácil, ayer lo discutíamos, es muy fácil decir, no, lo que tienen que hacer como en otros países, 20 días, que la gente en cuarentena... Y el motoconchista, y la señora que vende café, y la que tiene una paletera, el que vive del día a día, que no tú le vas a llevar esos 20 días de comida. No están en Italia. Señores, eso no es tan sencillo. Es que no es, óyeme, yo me imagino ese consejo de gobierno sentado con la mano y dice, ¿qué hacemos? Presidente, debemos hacer tal cosa. Y otro decía, no, pero espérate, si hacemos eso, perjudicamos tal cosa. Sí, claro. O sea, son muchas cosas, y ojalá y entiendan, no estamos defendiendo al gobierno. No. Pero también eso no importa quién diablo, yo no lo estoy defendiendo. El estúpido nada más está preparado para decir estupideces. Tú sabes que sí. Y para insultar. Sí. Hermano, es que no es fácil. Y yo entiendo que es tu momento para colaborar, para aportar. Un aporte que yo entiendo que debemos hacer. Yo entiendo que por lo menos el 1 o el 2% de lo que se está ganando ahora mismo los supermercados deben donar. Sí. Deben donarlo. Porque, sí, óyeme, habrá una crisis. Pero aquí hay gente que va a terminar multimega millonario. Exacto, porque... Óyeme, y deben decir, vamos a aportar un 2% de estas grandes ganancias. Eso lo puedes esperar tú. A la gente humilde, a la gente que necesita ser cubierta. Pero también no más el gobierno. Nosotros los ciudadanos todos y los que están teniendo grandes ganancias tienen que hacer un aporte en favor del país y de los humildes y los que necesitan su dinero también. Porque eso es lo que iba a decir ahorita con el tema de los sitios nocturnos. En el supermercado la gente se pega más que en el cine. ¿Entiendes? Y hay aglomeraciones y para eso la gente no tiene conciencia, ¿verdad? Para eso nadie dice que cada quien tiene que tomar conciencia y quedarse en su casa. Todo el mundo lo que esperaba no era que cerrara los negocios, porque en otros países primero se fue reduciendo la cantidad. Si su negocio coge 100 gente, coja 50 y así por el estilo. Entonces ese era el tipo de medida que se estaba esperando. Pero hay más casos de coronavirus en esos países. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, se suspendieron primero los eventos de más de 500 personas. Y donde cabían 500 personas, después le metieron a 250. Y así, paulatinamente. Porque esos sitios pagan empleados, esos sitios pagan renta, esos sitios pagan luz. Porque
Entonces hay razón en que se tomara más tiempo Exactamente. para tomar la medida. Está bien. Pero Oye, hay razón. oye, por ¿Tú dónde, entiendes? Porque es por dónde complicado, voy. no era Exactamente, fácil. eso debió haberse hecho de manera Es que escalar. no era fácil Lo que te decidir. digo, debió hacerse de manera escalar. Déjame ponerte un ejemplo. Ajá. Yo subo una comunicación de Caribbean Cinema que dice la primera comunicación. Por motivo de este virus, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a redoblar las medidas de sanidad en cuanto a las mesas, en cuanto a los cines. Perfecto. Incluso cantidad de personas por sala. Exacto. Me ponen. Eso es lo que hay que hacer, hay que cerrarlo. Exacto. No, mijo. Ah, pues su madre es la dueña que lo va a cerrar. Señores, es una cadena de cine mundial que primero se toman las medidas, se van reduciendo y dicen, Claro. ok, ahora ellos lo van a cerrar. Es que, por eso te digo, es muy sencillo de nosotros, de lo que yo quiero. Pero como yo no manejo una industria, como yo no manejo una empresa, para mí se me hace fácil. Última llamada. Philly, corto y última llamada para que el público pueda hablar. Pero Dele. mira, por ejemplo, estoy de acuerdo en lo que tú dices, de que también hay que buscarle solución a un grupo de gente que no tiene la libertad que tenemos nosotros quizás de poder venir un rato y irnos para la casa y tener cierta medida, ¿verdad? Porque son gente que buscan el día a día. Pero esa es una solución que tiene que buscar el gobierno, porque es más importante la vida y la salud de esas personas que, aunque tengan que estar en la calle porque necesitan sobrevivir y subsistir del día a día, también necesitan la salud, que es más importante quizás que todo lo demás, que buscarse 2 o 3 pesos ese día. O sea, lo que tiene que hacer el gobierno No, Philly, Y espérate. los 2 o 3 pesos son para comer, mi amor. Oh, pero los 2 o 3 pesos no es para irse a beber, es para el vivir. No es para el vivir ¿Y precisamente. cómo él come en su casa si no tiene los productos? ¿Cómo compra la medicina si no lo produce? Por eso mismo estoy hablando de la parte del gobierno, que tiene que buscar y focalizar quiénes son esas personas que necesitan esa ayuda tan inmediata y tan perentoria para su vida. Pero caemos a lo mismo. Ajá. Si tú envías un dominicano común del día a día a su casa para prevenirlo, él no va a tener prevención porque el instinto de sobrevivencia lo va a hacer salir. Pero es que tú le vas a llevar Exacto, pero es escalonado. Primero tomamos la medida, luego se identifica, pero es que no hay forma de hacerlo todo un día. Bien, Mañanero, buenos días. Última llamada del público. Mañanero, buen día. Buenos días, Manolo. Buen día. Hablas Danilo Medina. Yo quiero que me preste. No, ahora no, señores. Mañanero, buen día. No estamos Buen ahora- día, Manolo, aquí la pobre. Todo tiene su momento. Adelante, pobre, dele. Manolo, mira, yo estoy muy de acuerdo con la medida que tomó el gobierno y creo que es a tiempo porque creo que se debe de llevar un protocolo. Ahora, lo que a mí más me preocupa es la población. Nuestra población es educada. En los comentarios ponían ayer, ahora lo papá lo que está bien, vamos a vivir. Bueno, gracias. Mañanero, buen día. Buen día, Manolo. Buen día, adelante. Otra vez yo por aquí, mira. Acuérdate que estamos bregando con un pueblo que no tiene cultura, que no tiene el nivel de educación muy bajito. Antes de 2 días yo estuve por el supermercado y da pena como, o sea, yo simplemente fui a comprar una sola cosa, pero da pena como en las filas que yo tuve que hacer, eran en las filas de los detergentes. Y a mí me dio pena y vergüenza encontrar en los tramos donde están los detergentes cosas, alimentos que se puedan dañar, manzana, lechuga, pan, jamón, queso, porque la gente no tenía ni siquiera la intención de comprar eso, lo cogía y lo sacaba del carrito porque no iba a pagar eso al final. Entonces, estamos bregando con un grupo, con un país como de yo no sé lo que, ni siquiera qué palabra decir, que no tiene nada en la cabeza, que, o sea, no pueden pensar, mira, eso se va a dañar, no lo voy a coger. Está bien, Hermano, gracias. solamente También no necesitamos olviden conciencia. que parte del atraso educativo que tiene este país, la culpa la tienen los políticos. El atraso se lo regalaron los políticos para manipular este país. No nos olvidemos de eso, ¿eh? Ahora es muy fácil decir, tenemos una población bruta, analfabeto. El nivel de analfabetismo de este país es gracias a los políticos, que hay que reconocer, pero tú eres bocina si dice algo en favor del gobierno. Hay que reconocer que aplicó desde que subió el presidente de la República, aplicó un plan para alfabetizar a la población. Sí. Pero el atraso es cuchara. ¿Qué tenemos nosotros? Años, Oye, Balaguer nos regaló 50 años de atraso. Nos falta un poco. Y ponernos al día no es fácil. Mañanero, buen día. Con cualquiera. Mañanero, buen día. Poco a poco. Mañanero, buenos días. Buenos días. Adelante. También tener en cuenta, como han estado diciendo, las personas que viven del día a día, aquellos salones que tienen personas que tienen que pagarle, ¿cómo lo van a hacer? Eso, o sea, ya cerraron. De eso hablamos, sí. Muchos Mañanero, buen día, de los que viven del día a día. Mañanero, buenos días. Buen día, Mañanero. Yo siento que nosotros los dominicanos estamos como un poquito irritados. Nosotros
como últimamente todo nos molesta, estamos casados con la verdad. No, señores, las cosas son como son. Tenemos que tener un poquito de sensibilidad y entender que no estamos casados con la verdad. Tengamos que entender que nosotros somos 11 millones de dominicanos en el país y tenemos que ayudarnos uno al otro. Bien, gracias. Mañanero, buen día. Mañanero, buen día. Buenos días, felicidades, buen programa. Hoy no estamos para chistes, la verdad. Estoy hablando aquí de New Jersey, voy camino al trabajo. La verdad que no es tarde nada. Tarde no se tomaba nada, ningún tipo de medida. Las medidas hay que tomarlas. Además, acuérdense, el gobierno no da para mucho. Ellos estaban pendientes de sus elecciones. Esa es la verdad. Tenían que cumplir Bien, con eso. gracias. Seguimos con el Mañanero.